Hola, muy buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a este ciclo de conferencias Atisbos al Pasado. Ya estamos en la penúltima conferencia. Hoy tenemos al doctor Francisco Corrales y estamos en esta segunda etapa, este año como año de bicentenario, pues hicimos dos etapas. Una donde les hablamos de las investigaciones y otra donde hicimos más una reflexión sobre diferentes aspectos de nuestro país, históricos, culturales, legales, etc. Como les decía, tenemos hoy a Francisco Corrales, arqueólogo del Museo Nacional, quien tiene la conferencia de lo nacional a lo mundial, la gestión del patrimonio arqueológico en Costa Rica. Voy a pasar a presentarles a Francisco. Él es arqueólogo, investigador del Departamento de Antropología del Museo Nacional de Costa Rica desde 1983. Es licenciado de la Universidad de Costa Rica desde 1989 y doctor en antropología con énfasis en arqueología de la Universidad de Kansas. Investigador a cargo del proceso de nominación de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO de los asentamientos cascales con esferas de piedra del Delta del Diquís, cuya declaratoria fue obtenida en el 2014. Actualmente, Francisco estudia las sociedades precolombinas del sureste de Costa Rica y coordina la comisión de seguimiento de la declaratoria. Ya saben, como siempre, pueden hacernos sus consultas a través de este live y al final le estaremos solicitando a Francisco que nos conteste las preguntas que ustedes tengan acerca del tema que vamos a tratar hoy. Francisco, adelante. Muchísimas gracias, Wendy, y es un gusto saludar a los que nos están viendo y escuchando. Como bien decía Wendy, tenemos un ciclo de conferencias a propósito del Bicentenario. Realmente estas fechas son un buen momento para reflexionar y para dar como un repaso o un vistazo a los quehaceres en las diferentes tareas patrimoniales en nuestro caso. Entonces, en esa línea hemos querido hacer una presentación breve y en grandes saltos, tal vez, sobre lo que ha sido la gestión del patrimonio arqueológico, particularmente en el país desde finales del siglo XIX hasta ahora, tratando de ver cómo ha cambiado de acuerdo al momento, a la manera de ver el pasado, de las tendencias teóricas y también la situación del país. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Para entender cómo se maneja el patrimonio, cuál ha sido el manejo del patrimonio arqueológico, realmente hay que remontarse a los finales del siglo XIX con la consolidación o la creación del Estado-Nación de Costa Rica. Esto es muy importante porque si uno observa la evolución o los cambios en diferentes países latinoamericanos, este periodo es clave. La manera en que se concibió el pasado, la manera en que las élites o los dirigentes tomaron ese conocimiento generado en ese momento, o los vestigios o los objetos de las sociedades que precedieron, va a ser clave en la concepción de ese pasado, en el aporte a la construcción de una identidad nacional y va a tener implicaciones luego con respecto a las políticas y medidas que se tomen para estudiar, para conservar, proteger y sobre todo gestionar ese patrimonio. En Costa Rica, en ese momento, realmente cuando se crea el Estado de Costa Rica, se establecen fronteras que fueron producto de diferentes situaciones y acuerdos que no necesariamente correspondían con las fronteras de áreas en el pasado. Y una de las tareas que se da, pues, los dirigentes o gobernantes, es el de crear ese sentido de identidad, de nacionalidad. Esa idea de que hay una comunidad imaginada, porque igual un habitante de Paso Canoas, con uno de Peñas Blancas, puede sentirse ciudadano de este país. Y uno de los factores fundamentales en esa creación de identidad es lo que se llama la invención masiva de tradición, o sea, el generar una idea de que hay un pasado común para todos. Y ese pasado va a tener en general un anclaje en la etapa precolombina. Sin embargo, en el caso costarricense, el poco conocimiento y también la monumentalidad diferente que tenían los restos arqueológicos hizo que más bien el discurso se fuera más hacia un tema de exaltar la blanquitud o
el fenotipo un poco caucasoide que podía dominar en el Valle Central, donde se centraba la población. Y se puede decir que había un pasado precolombino negado, se consideraba bien como un telón de fondo de lo que sería la verdadera historia, que empezaría con la empresa civilizatoria, como se le llamaban, de los europeos que llegaron. De esa manera también vamos a ver cómo esa concepción de que esos grupos eran pocos, de que se mantenían en un nivel de barbarie, porque ese era el término que se utilizaba, y una simplificación también de ese pasado a partir de los objetos que encontraban, va a tener una vía de transmisión al público en ese momento, también en los textos educativos. Y hay un historiador en particular, don Ricardo Fernández Guardia, hijo de don León Fernández, que fue además uno de los que indagó en los archivos del archivo de Indias y del archivo de Guatemala, buscando documentos que sustentaran un pasado para el Estado de Costa Rica. Él además estudió en Francia, tiene una versión bastante europeísta, y él hablaba de una poco desarrollo y usó una frase fantástica para definir cómo él veía el asunto, ¿verdad? Y él decía que al momento de la conquista, los indios eran pocos y diseminados, que eran unos cuantos pocos indios diseminados en la extensa selva que lo cubría todo. Y ese postulado realmente ha permeado y todavía tenemos esa idea, esa preconcepción de que había muy pocos indígenas y que no se generó nada de gran relevancia, puesto que vivían en un estado casi de salvajismo, y a veces incluso el término de indios pobres, como que no se dio nada acá a raíz de que no hay un elemento tan monumental como el que se encuentra en Mesoamérica o en el área andina. Y eso se va a manifestar en los textos educativos, en la cartilla histórica, que va a ser como un libro de texto que se utiliza por muchas décadas, en donde todos esos conocimientos, todos esos objetos que han estado apareciendo, se van a subsumir dentro de un esquema muy simplista. Este esquema, que va a durar hasta los años 60 y tardíos también, es el de, le llamamos el modelo de Chorotegas, Huetares y Bruncas, que era asociar todos los restos que se encontraban en determinada zona a un grupo particular encontrado por los españoles o llamado así por los españoles, porque se llamaban tal vez de otra manera. De esa manera, todos los elementos arqueológicos se asociaban a un solo grupo, y en las escuelas o colegios se enseñaba que en el norte los chorotegas trabajaban el jade, en el centro la piedra, los huetares, y en el sur el oro, los bruncas. Es una visión muy simplista y sincrónica, o sea, no había una profundidad temporal, y además tampoco se observaban distinciones, todo caía en lo mismo. Y por ejemplo, este mapa elaborado a finales de los años 40, pues refleja muy bien esa visión, en donde además se colocan los escudos de los reyes católicos, y esa idea domina muy fuerte. Y vamos a ver de qué otras maneras también lo hace. Además, en esa época, a finales del siglo XIX, hay una enorme expansión, hay un gran desarrollo en el país, se abre el ferrocarril al Caribe, y también la frontera agrícola empieza a expandirse, y en ese proceso se encuentran los restos de antiguos poblados, de antiguos cementerios, y estos son sometidos a un huaquerismo bastante, que diríamos, aceptado. Realmente no habían restricciones fuertes, había alguna legislación básica, pero no era mal visto el hecho de dedicarse a esas actividades, y el coleccionismo, como se llama, o el anticuarismo, van a ser actividades dominantes. Y hay una serie de personajes que aparecen en ese momento, que son exploradores, naturalistas, que vienen a hacer observaciones en sus campos de interés, pero que muchos de ellos también tenían como misión la adquisición de colecciones para sus museos o para sus gobiernos, y se genera una actividad bastante fuerte en ese sentido, que incluye a esos naturalistas, incluye a personas del cuerpo diplomático, a hacendados y a personas que dedican su tiempo completo a esa actividad. Un cambio o un aspecto, digamos, muy fundamental va a ser cuando Minor Keith obtiene la concesión para el ferrocarril del Caribe, y además un derecho sobre las tierras adyacentes, y el trazo del ferrocarril
va a establecerse sobre el pie de monte, la zona baja, pero hacia el pie de monte, donde hay condiciones menos húmedas y donde también las antiguas poblaciones se habían ubicado. Y básicamente el ferrocarril va impactando asentamiento precolombino importante uno tras otro, entre Guapiles, Guásimo y Siquirres. Él, por supuesto, no pierde la oportunidad y tiene una cuadrilla de personas dedicadas exclusivamente al saqueo de tumbas y llega a amasar una colección de cerca de 16,000 objetos entre cerámica, piedra, oro, jade y tal vez otros elementos. Igualmente, el Museo Nacional compra piezas en su momento, no hay arqueólogos excavando, y otras colecciones como las que se ilustran ahí, la de doña Dolores Vida de Troya, la de Guido von Strotter, que es un cónsul austriaco, son vendidas o llevadas al extranjero. Es en esa época también donde se dan los primeros trabajos arqueológicos. Todavía la disciplina no tiene un desarrollo muy fuerte, es bastante incipiente. Llegan algunos arqueólogos a la zona norte, como John Bransford, que trabajaba para el Instituto Smithsoniano, o el arqueólogo Carl Harman, que es un arqueólogo sueco muy adelantado a su época, que hace unos excelentes trabajos en la zona de Cartago y de Turrialba, con unos registros muy minuciosos de los sitios, y también va incluso hasta las Mercedes en el Caribe, gracias a su conexión con Minor Keith. Él deja cosas muy elaboradas. Pero he puesto ese gráfico aquí para mostrar cómo era el ambiente de la época. Realmente todos se relacionaban con todos. Era una Costa Rica más pequeña, no era tan difícil establecer conexiones. Y en ese cuadro tendríamos gente como Rafael Iglesias, que fue presidente de la República, Carl Harman, que fue un arqueólogo sueco, José Fidel Tristán, Juan Fernández Ferraz, Anastasio Alfaro, que fueron directores del Museo Nacional, coleccionistas y también un cura como José María Velasco, naturalistas como Henry Pittier, otras personas del clero como el obispo Til, y en fin, ¿verdad? Todas estas personas se entrelazaban, se conectaban, compraban, vendían, se reunían y comentaban acerca del tema, siendo algo como propio de la época. En ese contexto sucede otra cosa muy importante, que es la creación del Museo Nacional de Costa Rica. Cuando se están estableciendo los estados-nación, hay una serie de instituciones que se crean con el fin de sustentar esa identidad. Entre ellos tenemos los archivos nacionales, las bibliotecas nacionales y los museos nacionales. En el caso de Costa Rica igualmente se crean esas tres instituciones. Sin embargo, en el caso del museo, era un proyecto que no tomó un papel preponderante en la consolidación de esa identidad. Más bien participó de todo de esta manera de ver las cosas en que se compraban colecciones, se hacían colecciones y no tenían las instalaciones. No se hizo tampoco, como otros países, la construcción de un edificio majestuoso colocado en un lugar central importante para rendir tributo a las antiguas sociedades que generaron gloria a los descendientes, como en el caso de México, por ejemplo, donde eso era un elemento sumamente importante. Aquí más bien el museo fue muy modesto en sus inicios, ocupó algunos edificios periféricos que no estaban hechos para ser museo, e incluso las personas que colaboran fuertemente al inicio son más del campo natural. Entonces eso hizo que no cumpliera ese papel que tuvieron asignados los museos nacionales en otros lados, y más bien se orientó más hacia lo natural. No tenía legalmente ninguna obligación con respecto a la defensa del patrimonio arqueológico. Va a ser posteriormente en que eso se establece. Tampoco hubo esa construcción masiva de pasado glorioso para anclar la nacionalidad, y la contribución también de las poblaciones indígenas fue minimizada. Los objetos se presentaban descontextualizados, agrupados, abigarrados, incluso junto con elementos naturales. Y aquí tenemos una lista de las adquisiciones del Museo Nacional entre 1881 y 1900, en donde se ven todos esos individuos que pusimos en el gráfico anterior que tenían relaciones entre sí. También van en algunos casos donan, en otros venden piezas al Museo Nacional, que empieza a consolidarse, y quien tiene el papel principal es don José Ramón Rojas Troyo, que dona una colección de más de 3,000 objetos
al Museo Nacional, o lega más bien esa colección. Por mucho tiempo pensábamos que había donado toda su colección. Después nos dimos cuenta que en realidad fue solamente una parte de la colección, dado que él también vendía colecciones, y a su muerte su viuda continuó también con el asunto, con el tema. Entonces realmente era pues como un favor, una concesión que se hacía al Estado para también ir consolidando el Museo Nacional, pero no había una política estatal fuerte para recuperar esas piezas y darles un papel preponderante. La colección de él por muchos años se mantuvo dentro del Museo Nacional como una colección aparte, como ustedes ven, como la concepción del tesoro, el gabinete de curiosidades. En la foto a la derecha vemos incluso arriba animales disecados, porque esa idea que había plasmado Fernández Guardia de los indígenas en el bosque como parte de la naturaleza permeó muchísimo el pensamiento, y eso incluso se va a ver en las exposiciones internacionales en las cuales Costa Rica participa, como la de 1892, con motivo del cuarto centenario de la llegada de los europeos a América, en donde España trató de recuperar su papel con las excolonias, y estas llevaban a sus pabellones de exhibición aquellos elementos que consideraban potencialmente comerciables. Y era interesante, por ejemplo, el pabellón de Costa Rica, que recibió muchos elogios, además de llevar recursos minerales o de maderas o otros recursos, también llevaba una colección arqueológica. Eso en la concepción de que los objetos eran un recurso más que se podía aprovechar. Otra cosa que también tuvo mucho impacto, ¿verdad?, en la concepción del pasado, y durante toda esta etapa no había ninguna iniciativa para conservar algunos de los sitios arqueológicos que estaban siendo excavados, entre comillas, o saqueados, sino que ante la creciente y alarmante cantidad de objetos que estaban saliendo del país, finalmente se aprobó alguna legislación para empezar a regular y que no todo saliera. Eso lleva a que varios momentos en los 50s e incluso en los 70s hay una autorización para que entidades públicas pudieran adquirir piezas de una manera legal, tratando de evitar que se salieran todas del país. Eso pues tuvo eco, ¿verdad?, en varias instituciones. El Banco Central se orientó sobre todo a comprar piezas de oro, el Instituto Nacional de Seguros hacia piezas de jade, aunque compraban de otro tipo de cosas, el Banco Nacional también lo hizo, y eso a la larga conllevó la creación del Museo del Oro, los museos del Banco Central, que además de las piezas sin contexto, algunas colecciones fueron muy valiosas, realmente sí cumplieron en algunos casos con evitar que algunas colecciones valiosas salieran, como el famoso conjunto ofrendario de una tumba en Finca 4, en donde se encontraron 88 piezas de oro en una sola tumba, y el Banco Central pudo adquirir, creo que son 86. Siempre hubo otras 20 piezas de otra tumba que salieron, que ahora están en Dumbarton Oaks, en Washington. Y luego también el Museo del Jade, como se llamaba en ese momento, ahora tiene otro nombre, además de Museo del Jade, que también adquirieron piezas, y a la larga vinieron a crear los museos del oro y del jade, que si bien nacen de esa circunstancia de coleccionismo, ahora han reconceptualizado mucho su quehacer y están haciendo un trabajo muy consciente y de promoción y conservación del patrimonio. Todo eso, estamos hablando que desde 1887, cuando se crea el Museo Nacional, y todas estas etapas, casi no hubo ningún tipo de gestión para conservar los lugares donde estaban los vestigios. El enfoque estuvo más orientado hacia los objetos. Esta situación viene a cambiar o a empezar a cambiar hasta los 70s, cuando aparece un personaje tremendamente importante en el desarrollo de la arqueología nacional, que es don Carlos Aguilar Piedra. Don Carlos Aguilar Piedra es el primer arqueólogo graduado en Costa Rica como tal, ¿verdad? Él estudia en México, y eso es fundamental, porque él estudia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México en los años 40, en el momento máximo del cardenismo, el gobierno de Lázaro Cárdenas, que tuvo un tinte nacionalista muy fuerte y se nacionalizó el petróleo, por ejemplo, y hay una tendencia a exaltar todavía más la herencia hispánica, prehispánica, la herencia prehispánica para fundamento de la nacionalidad mexicana.
Es en ese contexto que don Carlos estudia en México y al regreso pues tiene que batallar con una serie de dificultades para poder trabajar, ¿verdad? Y él finalmente lo logra, se afilia primero al Museo Nacional y luego a la Universidad de Costa Rica y encausa sus esfuerzos siguiendo esa escuela patrimonialista mexicana a la protección del Monumento Nacional Guayabo, o sea, en ese momento el sitio de los altares de Guayabo, era como se llamaba, y bajo una concepción en la cual esos lugares, además de ser lugares de investigación, de conocimiento, son también lugares de educación, de ensalzamiento de ese pasado como base para la nacionalidad actual. Y junto con el apoyo, lógicamente, de otras personas en Turrialba y posiblemente en el gobierno, se logra finalmente declarar a Guayabo como un monumento nacional y se adhiere al Sistema Nacional de Parques, al Sistema de Parques Nacionales, donde aún permanece, lo cual ojalá en algún momento se revise. Esta iniciativa en los 70s, bajo la consolidación ya de la Facultad de Ciencias del Hombre y luego la Escuela de Antropología y Sociología en la Universidad de Costa Rica, pues parecía augurar un proceso muy fuerte de actividades similares en otros sitios. Don Carlos, al parecer, también estuvo involucrado en lo que fue la protección y declaración del monumento de Ujarrás, que es ya más bien de la época colonial y es de los, junto con Orosi y Nicoya, de los pocos que se han conservado. Pero lo llamativo es que más bien el proceso termina ahí, ¿verdad? Una vez que se crea Guayabo de Turrialba como parque nacional, que se constituye efectivamente en un lugar de enseñanza, muchos de mi generación y recientes han tenido formación como arqueólogos con prácticas de campo en el sitio Guayabo. Es un lugar también de motivación, de reconocimiento de la grandeza del pasado, pero no se siguió con esa tarea en otros sitios, a pesar de que ya había un ambiente más favorable, de que había un mayor número de arqueólogos, de que había un quehacer institucional mucho más consolidado. Una de las razones, o yo pretendo hipotetizar que una de las razones por las cuales esa iniciativa se queda ahí, es lo que he venido denominando el complejo del Templo Cuarto. Hay un arqueólogo estadounidense que hizo toda una revaloración de la arqueología del área e impulsaba el que se viera el área, cuando digo el área, en la zona del sur de América Central e incluso en buena parte de Colombia, de ver este lugar bajo sus propios méritos y no verlo como el patio trasero o la zona adyacente a las grandes áreas de desarrollo como Mesoamérica o la zona andina. Y él decía que si viendo desde lo alto del Templo Cuarto de Tikal o desde la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco, en Perú, los logros o los edificios o lo que se viera desde ahí en medio se veía muy modesto. Y hubo alguien más que dijo, bueno, más bien desde el Templo Cuarto hacia el sur, o de las pirámides hacia el sur, todo es plano. En esa idea de que aquí no se había dado un gran desarrollo. Y eso junto con todo el argumento inicial que les presentaba de exalzamiento de la blanquitud, de reconocimiento, de exalzamiento de la empresa europea, que se manifestó, por ejemplo, en un decreto en 1958, bueno, ya en 1892, con la creación de un día para celebrar la llegada de los europeos. En el 58 ya se habla del Día de la Raza, como decreto en el gobierno de Mario Echandi, siendo ministro de Educación Luis Demetrio Tinoco, y luego en 1968 se crea la ley del Día de la Raza, y ninguna otra raza más que la raza blanca. Y durante el gobierno de José Joaquín Trejos, siendo ministro de Educación Guillermo Malabasi. Era muy interesante en el 68, mientras que en el mundo estaban todos sus movimientos estudiantiles en protesta contra los establecimientos oficiales, acá más bien se ensalzaba la llegada de los europeos y la celebración de la empresa civilizatoria, como se le denominaba. Eso también sucedió en Panamá, sucedió en Nicaragua. Si uno revisa la información que hay disponible para los países, ve también ese ensalzamiento de lo europeo, de los primeros parques que se crean en esos lugares son más bien, por ejemplo, en Panamá Viejo, la fortaleza de San Lorenzo y Portobelo. Realmente cuesta mucho que se reconozca la importancia y la necesidad de resguardar
áreas arqueológicas precolombinas. Y acá se logra con Guayabo por el esfuerzo que les menciono de don Carlos Aguilar, pero luego de eso, básicamente, ahí nos quedamos, a pesar del creciente número de arqueólogos, a pesar de la consolidación del Ministerio de Cultura, de la creación de una Dirección General de Cultura, del Museo Nacional con un programa de investigaciones. Eso queda ahí aguardando un mejor momento. Ese momento se empieza a dar sobre todo de las actividades alrededor del quinto centenario, que ya encuentra una situación muy diferente a la de 100 años atrás. Hay una reivindicación de los pueblos indígenas por sus derechos, hay un cuestionamiento a la idea de descubrimiento, hay una serie de legislaciones y convenios internacionales que reconocen el derecho a los pueblos indígenas a decidir sobre su patrimonio. La población ya no se considera a sí misma blanca, sino que empieza a reconocerse como mestiza. Hay estudios genéticos y lingüísticos que hablan de una raíz indígena profunda. Luego vamos a ver cómo los análisis de ADN mitocondrial respaldan realmente que tenemos desde el lado materno una ascendencia mayoritariamente indígena. Y eso conlleva a una revisión, ¿verdad?, de las cosas. Y una de esas es a esa infame ley del Día de la Raza que estuvo por tantas décadas, que ya se reconceptualiza como el Día de las Culturas, para reconocer el carácter pluricultural y multiétnico de la población costarricense. Es una lástima ahora que también ese Día de las Culturas también se empiece a tergiversar y ya no se celebre con el espíritu original. Ahora es más bien como una especie de desfile de ropajes exóticos, pero no la reflexión y exaltación de los diferentes grupos que componen o aportaron y siguen aportando a la construcción de la identidad costarricense. Varios aspectos importantes de esta declaratoria es el hecho ya de cuestionar, por ejemplo, el término prehistoria, que ya ahora casi solo lo utilizan algunos arqueólogos europeos, estadounidenses, pero no hay prehistoria, como decía algo anterior a la historia, sino que hay una sola historia, y ahora hablamos de historia profunda o historia antigua para referirnos al periodo más largo de la historia de Costa Rica. Y también pues empezó un aspecto importante, un cambio en la enseñanza en la escuela y los colegios sobre el pasado precolombino. Después del modelo de Chorotegas, Rucas y Huetares, otro modelo que se impulsó fue el de el área de influencia o áreas de influencia. Entonces ya se reconocía la profundidad temporal, las variaciones, pero la parte norte de Costa Rica se consideraba de influencia mesoamericana y la parte central y sur de influencia sudamericana. O sea, todavía cualquier explicación del pasado se refería a lo que sucedía en otros lugares en donde se consideró que se había dado mayor desarrollo. Afortunadamente ya el desarrollo de las investigaciones y otros aportes hablan de un desarrollo autóctono, de cualidades particulares de la zona. Cada vez entendemos más que en las etapas iniciales esta área no se distinguía de otras y que tuvo aportes y desarrollos que ahora se valoran en su medida real. Entonces, eso también tuvo ese impacto y eso nos lleva ahora a un poco la situación actual. Después de varias décadas de investigación arqueológica y de gestión arqueológica, tenemos una enorme cantidad de asentamientos o monumentos arqueológicos registrados. El número, según me contaban los encargados de llevar el registro, ha superado ya los 5.000 monumentos arqueológicos registrados en el país. Ese es un golpe de vista para que vean la cantidad y diversidad, o sea, básicamente todo el territorio nacional, y casi que podríamos asegurar que los espacios vacíos que hay son los lugares donde no se ha investigado a profundidad. Entonces tenemos un país que por su ubicación, por su riqueza, por sus diferentes niveles o zonas de vida, pisos altitudinales, recursos disponibles, siempre fue un lugar agradable y bueno para vivir. Y eso pues se refleja también en la gran cantidad y diversidad de ocupaciones. Pero tenemos ahora la gran amenaza, o sea, no hemos, en todo ese tiempo, no por toda esa concepción sobre el pasado, no se tomaron medidas, no hubo una legislación preventiva. La legislación que existe todavía es una legislación represiva y orientada hacia el objeto y no hacia el yacimiento o hacia el sitio. Y tenemos un país que ha tenido un desarrollo infraestructural aceleradísimo en los últimos tiempos y eso nos lleva a una situación de que están desapareciendo ante nuestros ojos masivamente gran cantidad de yacimientos arqueológicos. Y es algo que desaparece para siempre. Una vez que pasó el tractor,
ya siempre. Incluso el impacto del guaquerismo, que por tantas décadas dañó tanto a los sitios, no desaparecía el yacimiento. Uno podía luego encontrar la forma, la configuración del lugar, pero ahora tenemos una modificación extrema del paisaje en donde se borra un monte, se borra una ladera, una loma, y con eso se barre completamente cualquier vestigio. Ante eso, hay una situación que hay que analizar, ¿verdad?, de cómo se pueden generar algunas medidas protectoras. Más bien hay una presión, ¿verdad?, de todos los medios de construcción, de desarrollo, de que esto no sea un obstáculo al desarrollo. Y estamos siempre en esa lucha de tratar de demostrar que muchos de estos sitios que no tienen una complejidad arquitectónica, que a veces son simplemente depósitos, son igualmente relevantes para el conocimiento de la historia profunda. Entonces, vamos a comentar sobre algunos de los sitios que pueden tener algún potencial o alguna medida de salvar, y el compromiso que deben asumir los arqueólogos y otras personas ligadas al patrimonio para salvar, básicamente la palabra es adecuada, salvar a muchos de ellos de una destrucción irremediable. En estos momentos, a 2021, solamente hay 3 lugares que podemos catalogar como parques arqueológicos. Después de Guayabo de Turrialba, hay una medida de protección o de declaratoria, más bien, que se da en 1998 con respecto a un sitio muy particular en la zona de Cañas, que se denomina el Farallón, ahora hablaremos un poco más de él, y es hasta el 2008 también que se protege o se abre al público otra zona arqueológica en el sur de Costa Rica, que es el sitio o monumento arqueológico Finca 6. Guayabo, como ya mencionamos, fue declarado Parque Nacional desde los años 70 y es un sitio que ha tenido muchísimas temporadas de investigación, pero también de restauración y de conservación. Es un lugar maravilloso, ubicado en las faldas del volcán Turrialba, que es un excelente reflejo de la complejidad arquitectónica alcanzada por los grupos denominados cacicales en el territorio costarricense. De hecho, es un sitio que en algún momento también se consideró para ser postulado como patrimonio mundial. Y ahora todo un equipo interdisciplinario e interinstitucional busca soluciones para un adecuado manejo. Tiene la particularidad de estar considerado como un monumento nacional, pero también como un parque nacional. Y eso hace que muchas veces la protección del ambiente o del bosque esté por encima de la exposición de bienes arqueológicos. Indudablemente, para que Guayabo tenga un mejor manejo, debe ser conceptualizado estrictamente como un parque arqueológico y que sus actividades se orienten bajo esos preceptos. El Monumento Nacional Farallón, que se encuentra en la zona de Cañas, es un caso muy particular porque es un asentamiento, como casi todos, que se encuentra en propiedad privada, pero recibió la denominación de Monumento Nacional también por el Ministerio de Cultura, y hay un manejo en el cual los dueños del terreno controlan el acceso a su propiedad y para poder visitar el lugar. No es un parque público, sino que es un bien público en un espacio privado, pero que también señala una posible vía. Debemos revisar la legislación para que aquellas personas en cuyos terrenos hay sitios arqueológicos no los vean como un obstáculo o como una limitante, y que puedan facilitar el acceso y el estudio de ellos, y que ellos obtengan algún beneficio regulado, no del bien en sí, sino más bien del manejo del área en que se encuentra. Es algo que hay que cambiar en la legislación para esté más a la altura de los tiempos e impida que muchos de estos sitios puedan ser destruidos por la concepción de los propietarios de que el gobierno se los va a quitar o que no pueden hacer nada con eso. Eso requiere de un tratamiento más moderno. Y por último tenemos también los sitios, o el sitio Finca 6, pero en conjunto, porque poco a poco se abrirán los demás, la serie de monumentos con esferas de piedra que se han denominado asentamientos cacicales precolombinos con esferas de piedra del Diquís. Digo todo este nombre tan largo porque es un nombre con el cual fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. De esto vamos a volver un poquito más adelante, de cómo pasamos de casi una inexistente gestión de parques arqueológicos a tener uno que tiene un carácter mundial. Eso es un poco contradictorio, pero así es como ha funcionado. También se ha venido
estableciendo en muchos de los trabajos de rescate o de impacto ambiental, en ocasiones, por la complejidad del sitio, se establecen reservas arqueológicas. Estas no han sido realmente bien definidas o protocolizadas, y afortunadamente ahora hay un documento ya preparado para su aprobación por la Junta Administrativa del Museo Nacional para regular la declaratoria, verificación y monitoreo de estas reservas, que son áreas a veces que pueden ser desde que en un área residencial quedó un área en el área verde, o pueden ser áreas realmente definidas y delimitadas. Por ejemplo, en los proyectos hidroeléctricos que el ICE desarrolló en Bajos del Toro, en la zona de Reventazón, varios terrenos donde habían sitios arqueológicos fueron cercados y rotulados, incluso alguno tuvo alguna interpretación, que ahora pues siguen estando en terrenos estatales, ¿verdad? Fueron adquiridos por el ICE, pero habrá que establecer cuál es su condición de manejo y eventual apertura al público. También el ICE, luego que finaliza un proyecto, tiende a deshacerse de los terrenos adquiridos, y habrá que monitorear bien esta situación. Pero hay una serie de reservas que en este momento están en el papel o están con algún tipo de delimitación, pero que no reciben ningún tipo de gestión o muy poca. Quería mencionar un poquito, ya para ir redondeando la idea, sobre el tema del patrimonio mundial, ¿verdad? Porque antes de esto, pues lo que teníamos era un parque nacional o un monumento nacional dentro del sistema de parques nacionales como Guayabo, y el otro era el Monumento Nacional del Farallón, que era un sitio arqueológico que es de carácter público dentro de una propiedad privada. Y al principio de los 90, con una serie de investigaciones que se hacen en la zona, que lidera la arqueóloga Ifigenia Quintanilla, y luego asumimos el arqueólogo Adrián Badilla y yo, nos damos cuenta de que hay una serie de sitios con un enorme potencial, no solamente para la investigación, sino para empezar a protegerlos y gestionarlos. Encontramos un legado, digamos, de la época bananera, donde al desarrollar toda la zona baja entre Palmar y Sierpe para plantaciones bananeras, ¿verdad? Como parte del enclave de la United Fruit Company, se encuentran esos sitios inmensos con esferas de piedra, la mayoría de las cuales es sacada y removida del lugar. Y a pesar de todo eso, hay una serie de lugares que se conservan. También una comunidad deseosa de proteger su pasado, una comunidad muy interesante porque se forma a raíz de llegada de muchos trabajadores de diferentes zonas del país, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, y estos oseños ahora han creado una identidad muy fuerte que toma como punto de partida las esferas de piedra y ahora los asentamientos arqueológicos. Y hay todo un movimiento comunal para detener la extracción de dos esferas de piedra que estaban destinadas, una al Museo Nacional y otra al edificio del Museo del Oro. Estaba diseñado de tal manera, y la comunidad estudiantil del Colegio Técnico Profesional de OSA se moviliza, impide que se lleven las esferas, y estas están actualmente en el colegio, y eso genera ya un sentimiento de apropiación por esta población. Y cuando llegamos a partir de los años 90, encontramos el deseo no solamente de proteger las esferas, sino también de proteger más allá los sitios arqueológicos. Todo el paisaje del Cantón de Osa está lleno de esferas y de remanentes también de la época bananera, lo cual creaba una condición adecuada. Lo que hicimos nosotros fue dedicarnos a investigar con mayor profundidad varios de los sitios para ver sobre todo su condición de conservación, su integridad, o sea que efectivamente podíamos, a partir de la evidencia presente, entender la ocupación precolombina de la zona, y también ver la complejidad que había de elementos para poder gestionar los sitios en términos de una visitación, de una musealización del bien, para que pudiera ser aprovechado también por la población general. Eso, desde el inicio, adoptamos una estrategia también que diríamos atrevida, porque dijimos estos sitios porque nos maravillaba también el interés que había a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, sobre el tema de las esferas, cómo habían cadenas de televisión que mandaban sus equipos a filmar, muchas veces con ideas muy fantasiosas, y hablaban de la unicidad, de la particularidad, de la singularidad de estos artefactos.
Y el tener nosotros la oportunidad de encontrar estos artefactos todavía en su lugar original, nos llevó a decir, bueno, esto puede inscribirse en la lista tentativa de Patrimonio Mundial y podemos encauzar todos nuestros esfuerzos hacia el reconocimiento de estas obras a partir de las esferas como una expresión del genio creativo humano, pero de los sitios arqueológicos como representantes de las sociedades cacicales que habitaron los bosques tropicales del sur de América Central. Y esto lo digo así porque dentro de la concepción del patrimonio mundial, que fue variando también de lo monumental, de lo grandioso, de aquello superlativo, a reconocer los vestigios o elementos de diferentes etapas del desarrollo humano. De esa manera, sitios que no eran tan espectaculares como la Gran Muralla China o la pirámide de los pirámides de Egipto, o Chichén Itzá o Machu Picchu, pero que eran claves para entender etapas del desarrollo humano. Por lo tanto, podíamos aportar a esa memoria universal, a esa conservación de diferentes momentos del desarrollo humano con estas sociedades, con los vestigios materiales de sociedades que habitaron estas áreas. Y sobre eso orientamos nuestra nominación y fue bien acogida. Y en el 2014, en junio del 2014, se dio la declaratoria de estos asentamientos como Patrimonio Mundial. De esa manera, el tercer sitio, el tercer elemento que ya se podía gestionar, pasaba no solamente a tener un reconocimiento nacional, sino también mundial. Y eso es importante y esperamos que vaya generando diferentes como oleadas o ondas que tengan una repercusión para el resto de asentamientos que son tan valiosos y tan importantes como estos. También eso conllevó, por ejemplo, una descentralización de la actividad del Museo Nacional. Finalmente se tuvo una sede en una zona fuera del Valle Central. Ahora contamos con un centro de visitantes, con áreas de exhibición permanentes y temporales. Contamos también con un programa educativo, con la protección de 4 sitios, con la participación de la comunidad. Ahora estamos todo un proyecto activísimo con jóvenes, tratando de formarlos para que ellos se apropien de ese pasado y generen proyectos productivos que beneficien a la comunidad, una zona en que el turismo es muy importante. Y también vemos cómo hay un sentimiento de orgullo a nivel nacional con el tema de las esferas, pero que debe extenderse a todos los campos de la arqueología, que es muy diferente a aquel que les presentaba al inicio, donde todo el pasado se veía de una manera plana, donde no había una profundidad, donde no había una incorporación dentro del discurso. Ahora vemos las esferas de piedra, por lo menos frente a la Corte Suprema de Justicia, frente al museo, frente a iglesias, frente a casas importantes, que van resaltando papeles similares a los que tuvieron en el pasado, pero creando ese sentimiento de orgullo. A nivel local, vemos cómo el nombre Las Esferas o Las Esferas están desde el logo de la Municipalidad de Osa, el de la región Brunca, hasta hoteles, restaurantes, murales, en fin, se ha vuelto omnipresente. La bienvenida al cantón no es las letras esas clásicas, sino es la esfera de piedra, una particularidad que ensalza ahora a la zona. Tuvimos el Festival de las Esferas, la participación de la comunidad, que además de conocer de su historia cultural y de su historia natural, también generaba actividades que generan beneficios económicos, la feria gastronómica, la feria artesanal, diferentes actividades de visitación, porque el patrimonio también debe ser una fuente de beneficio. No es algo que está ahí solamente para admirar, sino también que debe beneficiar, porque de lo contrario, tarde o temprano la comunidad va a tener una reacción diferente porque van a haber necesidades que llenar. También es importante en todo este discurso la reivindicación que han tenido también las comunidades indígenas con respecto al patrimonio arqueológico. Puedo mencionar pues, el caso del sur de Costa Rica con los indígenas borucas, que también han solicitado la repatriación de esferas de piedra a sus comunidades como descendientes de aquellos que las hicieron y la incorporación de estas dentro de proyectos de museos comunitarios y de gestión. Y ellos a su vez también están iniciando procesos de protección de los asentamientos arqueológicos dentro de sus territorios. Un caso es el de Curreyimba, también en donde además de poner en valor una serie de elementos arqueológicos, también hay actividades para educar y para conservar otros sitios arqueológicos y una participación también que estamos abriendo y que ellos están demandando para
las actividades que se hacen en los sitios de patrimonio mundial. Eso es algo incipiente todavía, tiene que generalizarse, tienen que tener más voz, tenemos que tener más actividades de participación con ellos. Volviendo a la posibilidad de conservar y de gestionar otros sitios, que es imperativo, están esos sitios de reserva que les contaba. Algunos ya comienzan a tener actividades para un manejo. Podemos mencionar un par de casos, nada más como ejemplo. Por ejemplo, el sitio Cantarero en la península de Osa, en donde estamos trabajando con la Asociación de Desarrollo Integral de Boca Gallardo para la creación de un pequeño parque arqueológico cuyo manejo esté en la propiedad del terreno y el manejo esté en manos de la comunidad y el Museo Nacional, lo que es la asesoría y la supervisión para que todo se dé en orden, que sería un modelo a seguir. El patrimonio en manos de las asociaciones de desarrollo de las municipalidades para que haya un adecuado manejo, una adecuada protección y un beneficio. También un caso muy particular, el sitio llamado la Clínica Churuca en San Rafael de Oriamuno, un cementerio de tumbas de cajón que quedó dentro del área de salud y que fue protegido y que ahora también hay un proceso con la comunidad, con la participación activa de estudiantes de la Universidad de Costa Rica ya de varios años, para que este lugar también pueda abrirse al público, a un público muy particular que es sobre todo el público que asiste al área de salud, pero que también pueda visitar otra gente. Y hay sitios con enorme potencial que está esperando su momento, como aquellos sitios arqueológicos que están en el polo turístico de Bahía Culebra, o Golfo de Papagayo, como se le llama. Algunos de ellos están en zonas verdes, pero deberían retomarse para dar un adecuado conocimiento de los sitios que hay ahí. Hay unos sitios en el área de conservación Guanacaste con participación comunitaria, un proyecto fantástico que lideró la arqueóloga Nayensi Herrera y que con participación comunitaria que aún sigue muy activo. Tenemos también otra posibilidad muy grande. Ahora la lista indicativa de Costa Rica solo tiene un sitio en este momento que es el Parque Nacional Corcovado. Vamos a revisar, vamos a empezar a final de mes un proceso de revisión para ver cuáles otros sitios naturales y culturales puedan incorporarse y pensamos que todos esos asentamientos complejos arquitectónicos de la región central, desde el Pacífico hasta el Caribe, tienen todo un potencial para empezar a hacer una gestión de esos sitios, contemplándolos como potenciales sitios de patrimonio mundial. Eso implica una cadena de asentamientos que no es exhaustiva, hay mucho más, que van desde Pozo Azul, en la zona de Vijabal de Acosta, Lomas Entierros, en la zona de Tárcoles, Jesús María, en la zona de San Mateo, Agua Caliente de Cartago, Cubujuquí, en Sarapiquí, Nuevo Corinto, en la zona de Guapiles, o el cruce en Dos Novillos, Las Mercedes, en la zona de Pocora, Anita Grande y todo un conjunto de sitios relacionados en la zona de Guásimo, Guayabo, por supuesto, La Iberia y otros más. Ahí puedo decirles 20 sitios más que también podrían tener esa categoría, que están actualmente en propiedad privada, la mayoría, o en algunas áreas protegidas, pero que requieren urgentemente de un manejo, de una concepción de la investigación orientada no solo a la investigación y conservación, sino también hacia la gestión de esos lugares. Y otro gran potencial también son todos aquellos sitios arqueológicos o monumentos arqueológicos que están dentro de zonas protegidas. Ahora ya mencioné Lomas Entierros, pero que está en Carara. Pero también puedo hablar de Isla del Caño, que toda la isla es un sitio arqueológico, el sitio Pedregal en el área de conservación Guanacaste, que es absolutamente espectacular, con cientos de petroglifos, otro sitio con categoría de patrimonio mundial. Y aquí vemos el mapa con las áreas protegidas sobrepuestas sobre los sitios registrados, y ustedes podrán ver que muchas de ellas tienen sitios arqueológicos, donde además, desafortunadamente, el SINAC solamente cuenta con un arqueólogo, conozco, y debería tener una división, un departamento dedicado solamente al patrimonio arqueológico para poder manejar todos aquellos yacimientos que están dentro de las áreas protegidas, que se han orientado más hacia la biodiversidad y poco hacia los elementos culturales presentes en ellas. Quiero ya finalizar con este mural que también sirvió para el afiche, ¿verdad? Porque para mí fue también reflejo de la apropiación, de cómo poco a poco toda esta idea del pasado precolombino comienza a formar parte de esta identidad costarricense que haya sido un proceso tan largo, tan que diríamos problemático. Pero este fue un mural que yo observé en el año 2016 haciendo una gira hacia el territorio indígena de Comte Urica, hacia la península de Urica, y allá en una escuela, el lugar se llama Comte,
estaba este mural. Y a mí me llamó mucho la atención porque sintetiza muy bien este esfuerzo que hemos venido haciendo, en donde como parte de los símbolos patrios que se colocan ahí, por supuesto la bandera, la carreta típica, que es el elemento que nos distingue, la guaria morada, ¿verdad? Que más tico que eso. También ya el artista escolar, el maestro, quien haya plasmado eso, también coloca una esfera de piedra y coloca un metate precolombino. Ya es el reconocimiento de que parte de los signos externos que nos distinguen también incorporan los elementos precolombinos. Entonces ahí hay una fantástica síntesis de lo que ha sido este largo camino y tan lleno de obstáculos. Los museos han comenzado a cambiar mucho su línea, ¿verdad? Trabajan en conjunto. Ahora tenemos el Paseo de los Museos, que es otro factor fantástico. Colombia presume de su Museo del Oro. En México habrá museos con colecciones de jade espectaculares, Guatemala. Pero acá en Costa Rica tenemos un Museo del Oro, un Museo del Jade y un Museo Nacional que brinda una historia general. Esta es una oferta única a nivel latinoamericano que hay que aprovechar más adecuadamente y los 3 museos están colaborando activamente, compartiendo investigaciones, compartiendo recursos, generando exhibiciones temáticas complementarias. Entonces también es un enorme avance en una nueva visión y en el papel que debemos tener desde la investigación, desde la museología, desde la gestión para una mejor apreciación del patrimonio arqueológico. Y termino con esta imagen en donde tenemos a una señora indígena de Boruca, muy orgullosa frente a la esfera que construyeron sus ancestros al frente del museo comunitario, y tenemos a un expresidente de la República, que fue el que le tocó lo de la declaratoria finalmente. Doña Laura Chinchilla fue la gestora desde el nivel oficial, y don Luis Guillermo fue el que recibió la distinción junto a una esfera de piedra en el Museo Nacional de Costa Rica. Desde un representante de los pueblos originarios a un dirigente también encargado de modelar la concepción patrimonial del país, orgullosos frente a un artefacto precolombino. Termino acá y quedo a la disposición de si hay consultas sobre lo dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Sí, tenemos algunas consultas. Primero vamos saludando. Bueno, Gretel nos está acompañando, Félix también. Por aquí, José Gómez dice que Hernán Gómez le manda saludos. Gracias. Gracias, Nancito. A Jorge Brenes, quien siempre nos acompaña, dice que... Estimadísimo Jorge Brenes de Parrita, una fuente constante de información, es un enorme protector y guardián de del yacimientos arqueológicos y patrimonio arqueológico de la zona de Parrita. Un saludo, don Jorge. Y don Jorge también dice que tienen mucha expectativa en el museo que va a haber en Aguacaliente en unos años. Ajá, Nosotros también tenemos mucha expectativa. ¿Cómo no? Va a ser otro parque. Así es. Y bueno, Liz tiene una pregunta. Dice que si esas piezas que están en museos fuera del país están identificadas como provenientes de Costa Rica. Y otra pregunta. Dice, hay lugares que tienen tumbas que no son estudiadas. ¿Eso se debe a la falta de reportes al museo o les reportan y prefieren no estudiarlas por falta de recursos? Bueno, muy bien, la primera parte, como les mencionaba, el saqueo o la salida de piezas arqueológicas, sobre todo en principios finales del 19 y principios del 20, y por supuesto continuó y continúa. No tuvo restricción en aquellas épocas y con base en la legislación muchas de esas piezas salieron legalmente, en el sentido de que no había una regulación adecuada. Y esas piezas salieron, es muy difícil recuperarlas. Ustedes ven que a veces sale en la prensa que se va a subastar un lote de piezas en Francia, en Europa, en algún país europeo, en Estados Unidos, y que hay gestiones no solo de Costa Rica, de México, de Perú, de Colombia, ¿verdad? De lugares reclamando ese patrimonio de vuelta y el poco éxito que tienen. A veces cuando se logra son más bien gestos de buena voluntad, pero no son procedimientos legales exitosos, porque toda la legislación que hay está para proteger, porque todos esos museos que generados a veces con el expolio de las excolonias o de las colonias en aquel momento, están diseñados la legislación para que no salgan, bajo un principio que se llama el de la buena fe. O sea, ellos asumen que compraron esas piezas, las adquirieron porque habían sido legalmente habidas.
y eso establece un reclamo. A menos de que hayan sido piezas que hayan sido inscritas, estén registradas, que hayan sido robadas y se hayan inscrito en la llamada lista roja de Patrimonio Mundial de la Interpol, y entonces uno puede sí presentarse con su ficha, con su formulario diciendo, vea, esa pieza estaba acá y desapareció y ahora apareció, aquí tengo la prueba, así que ahí legalmente sí se pueden devolver. Hay tratados, perdón, con aduanales, con algunos países para detener en la frontera o en las aduanas cargamentos arqueológicos hasta comprobar si fueron habidos adecuadamente. Pero entonces hay una serie de dificultades. Hay que además apersonarse legalmente, o sea, con base en el país. No es como que uno hace solamente el reclamo diplomático, sino que tiene que tener abogados inscritos en el país donde se está dando la subasta, lo cual es extremadamente costoso. En fin, todo está diseñado para impedir casi el regreso, pero a pesar de eso, se hacen acciones, se toman todas las posibilidades legales que existen y a veces se logran algunos éxitos, sobre todo de detención en aduanas. Con respecto a los yacimientos que existen y que no han sido investigados, como les decía, la lista va por 5,000 y no sabemos en cuánto parará. Y el trabajo arqueológico es un trabajo minucioso, un trabajo costoso también. A veces estamos en una carrera contra el tiempo. El personal que cuenta la institución además debe supervisar el trabajo de los otros arqueólogos, atender denuncias de todo tipo y tratar además de hacer nuestras propias investigaciones y colaborar con investigaciones. Es un trabajo a veces bastante grande que sobrepasa la capacidad instalada. Entonces no es por falta de ganas, falta de recursos a veces, ¿no? A veces también no hay una adecuada concepción de la importancia de ese patrimonio. Está haciendo, mientras aquí hablamos, habrá un tractor que está nivelando algo y está destruyendo vestigios arqueológicos y no tenemos la capacidad de respuesta que deseáramos. Debemos descentralizar más la actividad, debemos tener más sedes, arqueólogos en regiones que puedan actuar más inmediatamente. Tenemos un trabajo enorme con la población general. Para mí ha sido extremadamente alarmante ver las reacciones a lo que fue la movilización de una esfera recientemente. Vemos a un sector de la población que considera inadecuada la manera en que se actuó y que no fue adecuado como se actuó, y eso pareciera ser que tenemos que educar más, de hacer llegar mejor el mensaje de cuál es la política oficial con respecto a este tipo de situaciones, de cómo es la relación con las personas que tienen piezas para que no vaya a haber una reacción negativa de destrucción o de ocultamiento, para que realmente se sienta que eso es un patrimonio y que cuando el museo lo recupera no es para apropiarse o para lucrar de eso, sino que va a darle un mejor destino, que va a hacer una investigación, pero lograr mecanismos adecuados también, porque tampoco vamos a poder ir de casa en casa recuperando todo. Eso es una señal negativa. Tenemos que tener un buen abordaje para que la población realmente se dé cuenta de la importancia que tiene ese pasado, del papel que tiene el Museo Nacional, del papel que tiene la comunidad en la protección y apropiación de su patrimonio. Quisiéramos llegar a todos los sitios, quisiéramos estudiarlos todos, pero contemplamos a veces indefensos y con gran angustia que no tenemos la capacidad para hacer frente al nivel de desarrollo infraestructural, a la capacidad de destrucción que existe en este momento de una población creciente y que demanda más infraestructura. Gracias, Francisco. Vamos a ver, Celina tenía una pregunta muy similar, creo que tal vez en parte ya se la contestaste. Dice primero que muy buena presentación y dice, ¿cuál es el enfoque actual de gestión del Museo Nacional? Sabemos que tenemos una legislación y labores de protección del patrimonio. Sin embargo, ¿cómo ha calado esto en la identidad de los costarricenses? ¿Se vislumbran cambios a futuro? Un poco en la línea que estaba mencionando, ¿verdad? Nosotros quisiéramos ser optimistas y pensar que estamos haciendo un excelente trabajo, pero lo cierto es que aún hay carencias y nuestro mensaje está llegando parcialmente. Debemos ser más enfáticos, debemos tener esa pregunta es muy importante porque nos remite al origen que les hablaba, esa concepción del pasado, de un pasado remoto, un pasado que no era grandioso, en donde el discurso oficial no exaltaba el legado indígena. A veces yo hablo del pasado negado, y que ha sido un trabajo progresivo de ir generando un concepto de orgullo
de sentimiento de apropiación, pero mucha gente no lo siente, mucha gente cree que son objetos que cualquiera puede tener, que no son parte de la historia, de que aquí no se hizo nada tan espectacular como en Mesoamérica o en el área andina, y debemos necesitar una acción oficial más contundente para hacer llegar a la gente de que toda nuestra identidad tiene una raíz profunda que se basa en lo indígena y una defensa, que el ciudadano sea el primer defensor, que no seamos nosotros los que tenemos que ir, sino que sea la comunidad la que defiende su patrimonio y se siente orgulloso de ese pasado que sigue con nosotros, sigue con nuestro mestizaje en las poblaciones indígenas que actualmente siguen luchando por sus derechos como siempre, por la pérdida de tierras, por la pérdida de derechos, porque se les ve por encima del hombro. Eso no puede ser, eso tenemos que cambiarlo para una sociedad pluricultural y multilingüe verdadera, que exalta su raíz indígena y su actualidad mestiza. Gracias, Francisco. Claro, siempre hay posibilidades de mejorar. Estamos en el camino. Los jóvenes líderes del Biquiste es un proyecto también muy lindo que usted está involucrado y que está dando frutos muy positivos allá en la zona sur del país. Y bueno, estas conferencias también para que podamos interactuar con la gente y abordar todas esas consultas y esas dudas que ustedes tienen al respecto. Y no solo eso, también estamos a disposición para que consulten con arqueólogos a través de nuestras páginas, a través de el Facebook, a través de los correos electrónicos. Siempre estamos para responder todas las consultas. Baires, Jenny, consulta. Las piedras que están expuestas en exteriores, piedras con petroglifos o grabados, ¿no es perjudicial para la preservación de las mismas? Interpreto que si el que estén expuestas es perjudicial. Sí. Bueno, ese es un aspecto muy importante y una de las consecuencias de la declaratoria de los sitios con patrimonio mundial, con esferas como patrimonio mundial, ha sido también el esfuerzo de conservarlas. El Departamento de Protección del Patrimonio del Museo Nacional ha venido liderando ese esfuerzo. No había antes de la declaratoria realmente un programa de investigación para la conservación. Y tenemos un ambiente muy agresivo, un ambiente húmedo, lluvia, sol, y estas piedras, las rocas no son inmunes a esos cambios, al choque térmico, y parte de los esfuerzos en los sitios con esferas es, digamos, evitar el que continúe el deterioro de muchas de ellas, y eso ha conllevado todo un proceso de investigación sobre la conservación, sobre las propiedades de las rocas, sobre los métodos más adecuados. Siempre menciono cuando hablo de esto, ¿verdad?, que tuvimos un especialista italiano que vino e hizo ensayos con materiales apropiados para las esculturas de mármol que están en Roma y aquí no funcionaron, ¿verdad?, por un medio muy agresivo. Entonces, ahora con el apoyo de una arqueóloga y conservadora mexicana, la doctora Isabel Medina, y la participación activa de arqueólogos costarricenses, se están generando la investigación necesaria para ver cuáles son los métodos más apropiados. Y eso conlleva el análisis de aquellos elementos expuestos al aire libre. El arqueólogo Javier Fallas hace unos días dio una conferencia sobre este tema, pueden buscarlo aquí en este mismo sitio del Museo Nacional, y estamos tratando de encontrar eso. Y posiblemente alguna consecuencia va a ser la reconceptualización de la protección de estos objetos que están al aire libre, que se están desgastando, que están teniendo el choque térmico y tomar medidas adecuadas. Ya en algunos lugares, recuerdo el sitio Copán en Honduras, todo lo que estaba al aire libre en piedra caliza ahora está en un inmenso área protegida, ¿verdad? Y se colocan réplicas en áreas públicas. Y creo que también nosotros debemos revisar la exposición de escultura en piedra en áreas abiertas. Eso es algo que también debe formar parte de todas estas políticas que el Museo Nacional debe enunciar claramente a la población para que no hayan confusiones. Gracias, Francisco. Ya no tenemos más consultas, pero quiero cerrar estos comentarios de las personas con el comentario de don Jorge Brenes. Volvemos. Dice que ojalá que los gobiernos den más recursos para investigación y preservación para todos estos sitios. Jorge, secundamos ese deseo. Es lo que pedimos. Muy bien. Muchísimas gracias. Una gran oportunidad realmente. Creo que el Bicentenario nos ha permitido, ¿verdad?, estas reflexiones y es parte de toda la vista retrospectiva para poder tener claridad en el rumbo que debemos tomar de ahora en adelante, en nuestro caso con la investigación, protección y gestión del patrimonio arqueológico. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Francisco. Recordarles, el 24 de noviembre tenemos la última conferencia de este ciclo 2021 de Atisbos al Pasado. Ahí va a estar con nosotros la arqueóloga Mirna Rojas, también jefa del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional. 24 de noviembre a las 2 de la tarde, aquí mismo por el Facebook del Museo Nacional de Costa Rica. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que nos vernos pronto. Hasta luego.